Señor. Bueno, la ponencia titulada Incidencia de estrategias metacognitivas en la resolución de problemas. Mi nombre es Charles Nielsen Celada Pestana, licenciado en Matemáticas y candidato a magíster en Educación de la Universidad de Sucre. Parte de la investigación de las dificultades que se diagnostican en los estudiantes del programa de Administración de Empresas en el bajo desempeño que ellos tienen en la competencia de resolución de problemas, resultado producto de los datos obtenidos de las pruebas saber que realiza la prueba que realiza el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación Superior, quien es el encargado de evaluar las competencias que deben adquirir los estudiantes en cada uno de los niveles educativos. Para el caso de educación superior, ellos establecen 5 competencias, siendo una de ellas la de razonamiento cuantitativo, y evalúa a los estudiantes, a los programas y a las instituciones. Estos resultados de las estudiantes, programas e instituciones se establecen en una escala de 0 a 300, que va a nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Es aquí se encuentra que aproximadamente el 60% de los estudiantes se encuentran concentrados en los niveles 1 y 2. Estos son estudiantes que resuelven situaciones simples que involucran una o dos operaciones con información explícita. El ideal que establece este instituto es que para las instituciones de educación superior los estudiantes se concentren, la gran mayoría, en el nivel 3, es decir, estudiantes que sean capaces de obtener información explícita de una o dos fuentes de datos, extraerla, aplicar más de una operación para resolver situaciones que involucren contenidos matemáticos. Y en el nivel 4, que aproximadamente solo 1 de cada 100 estudiantes obtienen este nivel, son estudiantes que, aparte de alcanzar el nivel 3, ellos realizan más de una operación, involucran el concepto de porcentaje, manejo del dinero en información implícita en contextos no matemáticos. Estas competencias que establece este instituto se traducen en afirmaciones que dan cuenta del alcance que tienen los estudiantes. En unas afirmaciones, para el caso de la competencia de razonamiento cuantitativo, se han establecido 3 afirmaciones, siendo una de ellas denominada el estudiante ejecuta y resuelve situaciones que involucran información cuantitativa y esquemática, y se presenta el resultado del porcentaje de respuestas incorrectas por los estudiantes. Entonces se observa que los estudiantes están respondiendo aproximadamente a la mitad de las preguntas que se les están formulando, siendo el ideal que establece el IFES, y es que ellos respondan de forma errónea solo entre el 20 y el 40% de las preguntas que se les formulan. Entonces, ante esta problemática identificada, surge la investigación que tiene como objetivo general evaluar la incidencia que tiene el uso de estrategias metacognitivas en la resolución de problemas matemáticos en estudiantes de primer semestre del programa de Administración de Empresas. Se establecen las variables, una variable independiente que es la intervención a través de un programa que fomenta el uso de estrategias metacognitivas como una propuesta didáctica, y la variable dependiente es el desempeño en la competencia de resolución de problemas de los estudiantes, planteándose la hipótesis que la intervención con el programa incide positivamente en el desempeño de los estudiantes en la resolución de problemas matemáticos. Esta investigación está fundamentada en los postulados teóricos de Vygotsky, Piaget y la teoría del procesamiento de la información, y también en los fundamentos conceptuales de los postulados de Flavel, de Brunner y de Mateos como uno de los precursores de la metacognición. Y en cuanto a estrategias metacognitivas, y si me permito leérsela, son estrategias que permiten al estudiante la toma de conciencia de su proceso de aprendizaje y así la capacidad de autorregularse y supervisar las variables de tarea, personas y estrategias, incluyendo la planificación, el control y el monitoreo y la revisión. Entonces, nosotros precisamos las diferencias entre las estrategias cognitivas y las estrategias metacognitivas, y nos centramos en las estrategias metacognitivas. En cuanto a los materiales y métodos, el enfoque y diseño de la investigación es principalmente un enfoque cuantitativo a través de un diseño cuasi experimental que se complementa con un estudio de carácter cualitativo del tipo estudio de caso. La población y muestra para
enfoque cuantitativo son dos grupos, los estudiantes de primer semestre del programa de Administración de Empresa conformado por 38 estudiantes y el grupo de control, un grupo de control que son los estudiantes del programa de Economía compuesto por 42 estudiantes. Y para la aproximación que se hace desde el enfoque cualitativo se han seleccionado 3 estudiantes a quienes se les aplicó el instrumento de índice de conciencia metacognitiva, MAI por las siglas en inglés, que da un índice de la conciencia que tiene el estudiante, que tiene la persona sobre sus procesos de autorregulación. Teniendo como base estos resultados, se escogieron 3 estudiantes, uno con un índice bajo, uno con un índice medio y uno con índice alto, para evaluar cómo era el cambio entre las estrategias que ellos aplicaban antes y después de la intervención. La recolección de los datos, para el caso del estudio cuantitativo, se hace con un cuestionario denominado instrumento de evaluación, un pretest y posttest. Este pretest y posttest o este instrumento fue validado por expertos bajo los criterios de suficiencia, claridad y pertinencia. Se hizo una prueba piloto con grupos de estudiantes del programa de licenciatura en matemáticas, un instrumento que en un principio estaba conformado por 18 preguntas. Se hace el análisis del alfa de Cronbach para mirar la pertinencia que tiene el programa y sostiene un indicador de 0,6. Entonces se ajustan, se eliminan las preguntas que hace que el indicador suba hasta obtener un indicador de confiabilidad del instrumento de 0,8, quedando conformado por 14 preguntas que atienden a los indicadores de diseña, resuelve y ejecuta situaciones, problemas que involucren información cuantitativa. Y también establecen unos niveles de complejidad para las preguntas. Nivel 1, situaciones que involucran una sola operación en contextos explícitos con información explícita. Nivel 2, resolución de 2 o más operaciones en contexto con información implícita. Y el nivel 3, ya es el uso del porcentaje, el manejo del dinero en contextos con información cuantitativa no explícita. Y el programa de intervención que se utilizó está fundamentado en los postulados del programa diseñado por Harris y Graham, que es el programa de instrucción SRDS, que es el desarrollo de estrategias de autorregulación, y el programa propuesto por Marjorie Montan, que fue adaptado posteriormente por Tárraga, que es un programa de entrenamiento en estrategias cognitivas y metacognitivas. Aquí podemos apreciar una síntesis de este programa, el cual propende por el proceso de modelado cognitivo. Este modelado cognitivo se hace en 3 fases. Una fase de instrucción explícita de las estrategias, en la cual el docente es quien guía el proceso, instruyendo a los estudiantes sobre las estrategias cognitivas, estrategias metacognitivas que puede emplear y cómo resuelve una situación problema, acercándose a los componentes procedurales y conceptuales de estrategias cognitivas, tales como son la persona, la tarea y las estrategias, y asimismo sobre la planificación, el control y evaluación de las estrategias que se implementan para resolver un problema. Pues el docente resuelve una situación, problema, evidenciando estos aspectos, se les dejan a los estudiantes unas actividades de práctica, luego se pasa a una fase de práctica guiada en la cual el liderazgo de la solución de las actividades se comparten entre el docente y los estudiantes, quienes median la resolución. El docente eventualmente comete algunos errores, con los cuales se dé la oportunidad para que el estudiante evalúe la eficacia de las estrategias y tome acciones correctivas. Y por último, una fase de práctica independiente en la cual los estudiantes, ya sea trabajo individual o trabajo en parejas, asumen el liderazgo de la resolución de problemas. Los resultados que se obtuvieron en esta investigación, se analizaron primero los resultados entre el grupo experimental y el grupo de control en el pretest, obteniendo que existen diferencias estadísticamente significativas entre los promedios de los estudiantes, encontrando que el grupo de control, el grupo de estudiantes de administración de economía, obtienen un resultado superior a los estudiantes del grupo experimental. Todo esto corroborando los postulados que se tienen de que los estudiantes del programa de administración de empresas obtienen un desempeño inferior a lo de los demás programas.
Luego se hace un análisis intragrupo de los resultados pretest y posttest, encontrando que para el caso del grupo de control existe una diferencia estadísticamente significativa, aunque no quiere decir esto que ellos mejoraron su desempeño, sino que por el contrario ellos obtuvieron un promedio inferior en la prueba posttest en comparación con el pretest, siendo una de las explicaciones el tiempo que transcurrió entre el pretest y el posttest, que es alrededor de 5 meses, en los cuales ellos no recibieron entrenamiento y que adicional, durante este periodo hubo aproximadamente un mes de vacaciones. Y para el caso del grupo experimental, hay diferencia estadísticamente significativa entre las medidas pretest y posttest, la cual se indica que los estudiantes consiguen mejorar el desempeño en la competencia de resolución de problemas. Igualmente se hace el análisis para cada uno de los indicadores y niveles de complejidad, encontrando que en los indicadores de diseño y ejecución de situaciones que contengan información cuantitativa, los estudiantes mejoran el desempeño con una diferencia estadísticamente significativa. Para el caso de resolver situaciones, supervisar ellos la forma en la cual se dan cada uno de los pasos para resolver el problema, sí mejoran, pero no con una diferencia estadísticamente significativa. El análisis entre grupos en los resultados del posttest se encontró que los estudiantes que hubo una diferencia estadísticamente significativa entre los resultados del grupo experimental con los resultados del grupo de control, aunque parte de esta diferencia viene del hecho de que los estudiantes del grupo de control obtuvieron un resultado inferior al obtenido en el pretest, pero los estudiantes del grupo experimental mejoraron el desempeño en la competencia a nivel general y también en cada uno de los indicadores y niveles de complejidad, aunque en algunos de ellos no con una diferencia estadísticamente significativa. Los resultados cualitativos de forma gráfica de los estudiantes que participaron en el estudio de caso, a ellos se les aplicó un instrumento denominado protocolo de problemas, una entrevista semiestructurada con la cual se buscaba recabar información sobre las estrategias que ellos aplican al momento, las estrategias metacognitivas que ellos aplican al momento de resolver una situación, un problema, y con una rúbrica, con una escala dicotómica, se señalaba la existencia o no de las estrategias relacionadas con la definición y representación del problema, la planeación, control y evaluación, encontrando que los estudiantes con índice de conciencia metacognitiva baja y media eran los que aumentaban en mayor número el número de estrategias que aplicaban cuando estaban resolviendo un problema, y el estudiante que se había obtenido un índice de conciencia alto seguía en algunos casos desarrollando el mismo número de estrategias metacognitivas. Las conclusiones a las cuales se llegan en este estudio es que el programa de intervención basado en estrategias metacognitivas produce una mejora en el desempeño de los estudiantes en la competencia de resolución de problemas, los ayuda a que ellos mejoren el desempeño en particular en los indicadores de diseño, mejoran el desempeño al momento de diseñar la estrategia de solución, al momento de ejecutarla, siguen teniendo dificultades en situaciones que involucran más de una operación, igualmente donde se involucra el concepto de porcentaje y cuando tienen que hacer el uso del dinero para resolver situaciones del contexto. Se evidencia que son más conscientes en la planificación y control de las estrategias con las cuales ellos hacen frente a una tarea, y esta mejora en la planificación y control les permite a ellos obtener un mejor desempeño al momento de resolver una situación. Se recomienda a futuras investigaciones indagar sobre la implementación de estos programas o cursos desarrollados con enfoque metacognitivo en otras áreas del saber para identificar si también produce efectos significativos. No siendo más, muchas gracias por haberme escuchado.